¿Qué tal? Bueno, en este video vamos a aprender a manejar un programa llamado Dreamweaver. Es un programa que nos permite a nosotros hacer maquetación o diseño de sitios web, realizar también algún tipo de plantilla o de presentación. Obviamente todo creado a través de un lenguaje llamado HTML. Hay otro tipo de lenguajes que también podemos desarrollar en este tipo de programas, pero quiero que arranquemos viendo el HTML. En este pequeño video, más o menos serán 3 o 4 videos, muy cortos todos, trataré de explicarles a ustedes las etiquetas, cómo hacen ustedes para agregar contenido con lenguaje HTML. Esto les puede servir como profesionales a la hora de enfrentarse a el lenguaje HTML en otras plataformas. Recordemos que YouTube, por ejemplo, maneja en cierta medida el lenguaje HTML, conocido como el código embed, dentro de sus videos. Entonces todo este tipo de lenguaje vamos a reconocerlo con el Dreamweaver, y después de eso pues ustedes ya decidirán si hacen un sitio web con este tipo de programas o si hacen una presentación. Esta es una herramienta muy útil que le puede servir a todos los profesionales. Bueno, muy bien, arrancamos con el programa de Dreamweaver. Esta es la versión número 8, pero ustedes pueden conseguirse otras versiones. Puede ser la versión 6, la versión 7, ¿sí? Cualquier tipo de versión de estas, pues van a ver que la interfaz no ha cambiado mucho, y realmente para lo que vamos a utilizarlo pues no es como tan complejo lo que vamos a hacer. En este caso lo que les voy a recomendar es entonces que vamos a decirle crear nuevo, y donde dice crear nuevo vamos a dirigirnos a la opción de HTML. En la parte de HTML pues nos va a abrir inmediatamente en esta estructura como la tenemos aquí. Aquí vemos que está dividido en dos paneles, así que podemos ajustarlos a la medida. Está dividido en dos paneles. Entonces en el primer panel pues tenemos una especie de textos y unas etiquetas, y en la parte de abajo ya está el cuerpo vacío, lo que sería todo lo que conforma el diseño. Acá vamos a ver cómo podemos nosotros en estas tres opciones visualizar la forma de programar el sitio web. Entonces podemos decirle en esta pestaña que sea exclusivamente de código. Entonces aquí solo veríamos código y programaríamos únicamente con código. La otra es dividir, que es como arrancamos el programa, y la última opción es la de diseño, donde sería básicamente solo crear celdas y tablas sin ingresar algo de código. Después de esto vamos a ver un espacio donde nos dice título. Entonces vamos a arrancar con un ejercicio y vamos a pensar que nuestro primer sitio web es, por ejemplo, un centro comercial que se llame San Antonio, por ejemplo. Entonces en esta parte del título, que sería el meta tag, que es lo que permite identificar a este sitio web como un sitio web relacionado con temas de centros comerciales, en el caso de ustedes es de medicina o de ingeniería o de comunicación social o de publicidad, dependiendo del sitio web que ustedes van a desarrollar. Entonces vamos a ponerle aquí en el título el nombre al que pertenece este primer ejercicio que vamos a hacer. En el caso mío le voy a poner Centro Comercial San Antonio. O podemos ponerle centro comercial, ¿sí? Dependiendo pues de la temática que voy a manejar. En las siguientes opciones hay una opción que es como una especie de mundo, un icono que es como un mundo. Allí vamos a ver las vistas previas cuando ya hemos empezado a estructurar el sitio web. Vamos a decirle que nos muestre cómo está quedando en un navegador. Entonces él nos va a mostrar de forma real cómo se ve en un navegador. En este caso, presionando la tecla F12 se abriría con Google Chrome, porque está predeterminado que este sea el navegador de esta computadora. Entonces puedo decirle que con F12 me muestre cómo está quedando. Bueno, pero antes de todo eso es importante guardar el ejercicio. Entonces lo primero que vamos a hacer es decirle archivo, guardar como, y vamos a crear una carpeta dentro de la computadora con un nombre. Entonces pues sería Centro Comercial San Antonio. Centro Comercial San Antonio.
y listo. Dentro de esa carpeta entonces voy a guardar el primer sitio web, o más bien la primera página web. Esa primera página debe llevar el nombre de index con I mayúscula y con X, entonces sería index.html y le digo guardar. Perfecto. Una vez guardado, entonces vamos a irnos en la parte superior donde dice sitio y le vamos a decir sitio, nuevo sitio. Ahí donde dice sitio, nuevo sitio, me abre una ventana y me dice que yo defina el tipo de sitio que voy a crear. Entonces, ¿qué tipo de nombre le voy a asignar al sitio web? Entonces le voy a poner Centro Comercial San Antonio. Y pues abajo dice que la dirección o HTTP o la URL del sitio web, si no la tengo, pues la puedo dejar así mientras consigo el dominio. Luego dice que si deseo trabajar con la tecnología, un servidor ColdFusion, ASP, PHP, le digo que no voy a utilizar ningún tipo de tecnología de servidor. Posterior a eso me dice que cómo deseo trabajar con los archivos durante la etapa de desarrollo. Entonces dice editar copias locales en mi equipo y luego cargarlas al servidor cuando estén listas, que es el recomendado. ¿Qué quiere decir eso? Que yo lo primero que voy a hacer es trabajarla en mi computadora, diseñar el sitio web en mi computadora, y cuando ya lo tenga organizado, esa carpeta voy y la alojo en el hosting o en el servidor que he comprado para el sitio web de mi compañía. Entonces dice, ¿en qué lugar del equipo desea almacenar el archivo? Pues vamos a buscar la carpeta que se llama Centro Comercial San Antonio, que ya la creé, y ahí mismo voy a decirle que en esa carpeta me guarde todos los datos de esta primera página. Damos siguiente. Entonces dice cómo conecta con su servidor remoto, dejemos esto como está allí. Y dice en qué carpeta del servidor desea almacenar los archivos. Vamos a decirle que en la misma carpeta de Centro Comercial San Antonio. Todo vamos a alojarlo allí. Le damos siguiente, le decimos que no active la desprotección y protección, le decimos completado y listo. Ahí ya queda nuestro primer ejercicio guardado. Entonces cada que vamos haciendo una aplicación o vamos agregando algún elemento, pues lo único que vamos a decirle es archivo guardar, y ya él se va a estar reemplazando dentro de él, o va a estar guardando automáticamente dentro de la carpeta que ya he organizado. En la parte de arriba hay unos iconos, hay uno que es como un ancla, que se llama hipervínculo, le sigue como un sobrecito que se llama vínculo de correo electrónico, luego viene una que es el anclaje con el nombre, la tabla, que son unas celdas, insertar etiqueta div, imágenes, media, que es donde vamos a cargar todos los archivos en video, de flash, ¿sí? o de pronto un archivo que lo tengamos en formato SWF y lo vamos a cargar. Aquí está la fecha y otras características pues que tiene el Dreamweaver. En este momento lo que nosotros vamos a hacer es empezar a definir estas etiquetas que hemos visto anteriormente en los documentos. Entonces hablábamos de etiquetas que decían head o cabeza, body y el foot o el pie. Entonces en este momento vamos a crear nuestro primer div. ¿Qué vamos a hacer? Entonces ya tenemos acá nuestra estructura o nuestra área más bien, donde vamos a trabajar todo el tema de la maquetación del sitio web. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear una etiqueta div. ¿Sí? Este es un tipo de lenguaje que es bueno que lo vayan identificando, conociendo, y ya van a ver que esto es muy sencillo. Entonces lo primero que vamos a darle clic a este icono donde dice insertar etiqueta div. Bueno, vamos en la parte superior y le decimos objetos de diseño. Le vamos a decir en la parte superior insertar objetos de diseño etiqueta div, y allí simplemente nos va a abrir esta ventana, y en esa ventana nos dice que qué vamos a hacer. Bueno, entonces dice insertar, vamos a dejarlo donde dice en el punto de inserción, y dice clase y ID. Entonces en clase vamos a obviar esto porque el tipo de clase sería cuando la estructura fuera general, que toda la estructura fuera similar, pero como nosotros tenemos diferentes medidas, diferentes colores,
dentro de un sitio web en la estructura, entonces es bueno que lo hagamos a través del ID. Entonces en el ID vamos a decirle que esta primera caja que va a contener el diseño se llame contenedor, o le pueden poner el nombre de conte, ¿sí? Para simplificarlo. Y luego le decimos que a esa nueva caja nos haga una nueva regla CSS. Recuerden que la regla CSS es el estilo que nos va a permitir a nosotros darle color, grosor, ¿sí? Y alguna especie de diseño a esa maquetación del sitio web. Entonces vamos a decirle que a donde dice nueva regla CSS, pues dice que se puede aplicar a cualquier tipo de etiqueta. Y entonces me dice que qué nombre de CSS le voy a poner. Entonces le voy a decir que esto tenga un estilo que se llame estilo 1 o A o estilo E, ¿sí? Y abajo dice definir, entonces dice nuevo archivo de hoja de estilos. Entonces le digo que nuevo archivo de hojas de estilos. Entonces me dice que nuevo archivo hoja de estilo, ¿sí? Y allí vamos a decirle que sea donde dice avanzadas y de selectores contextuales. Y entonces nos va a abrir la carpeta o la ruta donde nosotros estamos guardando este sitio web. Entonces ahí el nombre del estilo, pues le ponemos estilo 1, como se había dicho. Ahí dice archivo hojas de estilo CSS, le decimos que sí, guardar y listo. Cuando le damos guardar, inmediatamente nos aparece esta ventana donde dice definición de regla para contenedor en estilo 1.css. Entonces aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle un color a ese cuerpo, a esa estructura que está allí. Entonces le vamos a decir que en vez de tipo, vamos a decirle que en fondo, que el fondo tenga un color. Entonces le escogemos el color que queramos. En este caso voy a escoger un color azul, ¿sí? Y dice luego de esto sigue la opción de bloque y después sigue la opción de cuadrado. Entonces vamos a saltarnos la parte de bloque y le decimos que en cuadrado que tenga las medidas de puede ser de 900 por 900 para hacer un ejercicio simplemente. Entonces le decimos que el ancho sea 900 y el alto sea 900, que nos quede en cuadrado. Después de eso nos dice que flotar, entonces digámosle que ninguno, y luego dice borrar, y entonces le decimos que ninguno, y luego nos dice que en la parte de relleno y margen, en el relleno vamos a dejarlo así y en el margen vamos a decirle que sea auto. Listo. Y entonces vamos a darle aplicar y vamos a ver que inmediatamente nuestro sitio web o nuestra primera estructura ya está tomando forma. Entonces él se justifica automáticamente. Entonces le dijimos aplicar y le decimos aceptar y listo. Y vamos a ingresar acá y vamos a borrar esta palabra que dice colocar aquí el contenido para ID. Entonces seleccionamos ese texto y lo borramos y vamos a ver que arriba donde está el código, entonces dice que está que abre con div ID contenedor y hay una etiqueta div allí. Entonces vamos a decirle que en medio de esa etiqueta div todo lo que hagamos de aquí en adelante va a ir dentro de ese contenedor. Entonces recuerden que debe ir justo en esta área donde se está cerrando el div de ese contenedor. Entonces para eso lo que voy a hacer es nuevamente insertar etiqueta div donde dice ID, voy a poner el nombre de cabezote y voy a decirle aceptar. Entonces ya cuando le di aceptar, pues simplemente toco el borde de ese cabezote que he creado y me vengo acá donde están los estilos CSS y le digo aquí donde dice nueva regla CSS y allí voy a certificar o confirmar que dice numeral contenedor, numeral cabezote. Quiere decir que dentro del contenedor, dentro de ese contenedor ha quedado el cabezote. Si no, estaría por fuera y estaría quedando mal. Entonces me dice que el estilo sigue siendo el estilo 1 CSS. Le digo aceptar
y allí él me vuelve a abrir esta ventana. Recuerden, obviamos la parte de tipo, vamos a decirle fondo, que tenga un color, no sé, un color opuesto para diferenciarlo, puede ser rojo. Obviamos la parte de bloque, y en cuadro le vamos a decir que tenga unas medidas de 200 por 200 de ancho por 200 de alto, o podemos decirle que menos, que tenga 250 de ancho, más bien 250 de ancho, y de alto que tenga 100, ¿sí? O 50 más bien, que tenga 50 de alto. Entonces allí ya vamos a crear el cabezote con ese color. Ahora, es importante que nosotros le demos un espacio al cabezote del contenedor. Entonces ya vamos a empezar a manejar todo lo relacionado con la margen. Entonces vamos a decirle aquí donde dice margen que sea auto, y después de auto le decimos valor, perdón, vamos a decirle auto, y después de auto vamos a quitar el chulito que está allí, que dice igual para todo, vamos a quitarlo, y vamos a decirle que en la parte superior pues no sea automático, sino que tenga unos 10 píxeles de espacio para que se corra un poco o se baje un poco y no quede pues tan pegado al borde del contenedor. Vamos a decirle aplicar, aceptar, y allí pues vamos a ver que nos ha creado la caja del banner. Aquí pues ha quedado un poco pequeña. Si queremos hacerla más grande, pues simplemente tocamos otra vez ese borde y vamos al estilo, perdón, vamos al estilo de este cabezote. Vamos a darle doble clic y simplemente vamos a decirle que en cuadrado pues no tenga 250 de ancho, sino que tenga, pues como esto tiene 900, vamos a decirle que tenga 750, por ejemplo. Aplicar, aceptar, y ahí pues ya ocuparía todo el espacio. Recordemos que vamos a borrar la palabra colocar aquí el contenido para ID cabezote. Borramos esto, y ahora vamos a crear un cuadro o una etiqueta div donde irían las imágenes, otro donde iría el texto, otro donde iría otra imagen, otro donde iría un video. Entonces vamos a crear eso llamado estructura o maquetación. Entonces vamos a hacer esa etiqueta div nueva, recuerden, dentro del contenedor, pero después de cabezote. Entonces aquí el cursor nos está ubicando muy bien la parte donde iría esa etiqueta. Entonces simplemente voy a decirle insertar etiqueta div. Esta vez le vamos a decir que se llame foto 1. Entonces vamos a decirle insertar etiqueta div. Esta vez le pondríamos F1 o foto 1, como quieran ponerle. Le decimos aceptar. Decimos aceptar. Y listo. Entonces vamos a tocar, recuerden, estas líneas o este punteado de líneas, y vamos a decirle que tenga aquí nuevas reglas CSS, y le vamos a decir aceptar, y vuelve y nos sale esta ventana. Vamos a decirle que el fondo pues tenga un color. Vamos a escoger el color amarillo, ¿sí? Y después de eso vamos a decirle aquí donde dice cuadro. Muy bien, entonces vamos a darle las medidas de 200 por 200, y vamos a decirle que tenga en la parte superior una medida de 30 píxeles. ¿Por qué 30? Porque el cabezote, recuerden que mide 50 píxeles menos los 10 de la distancia que hay del cabezote al contenedor, serían 40, y si le agregamos, o le restamos más bien otros 10 para que la fotografía, el cuadro de la fotografía quede a una distancia de 10, entonces de 10 píxeles del contenedor, entonces vamos a restarle otros 10, serían 30, y dentro de dentro del contenedor la fotografía iría en un recuadro con una margen que queda ras con el cabezote. Recordemos que el cabezote mide 750 de ancho y el contenedor 900, entonces 900 menos 750, pues allí tendríamos 150 píxeles, y la mitad de 150 píxeles de 150 serían 75. Entonces vamos a decirle que en la margen izquierda tenga 75 píxeles. Vamos a decir aplicar,
y aceptar. Ahora, si antes de aplicarlo pues yo veo que está quedando con mucha margen, pues puedo irle restando aquí en la parte superior, en la margen superior le voy restando y hasta que voy cuadrando la maquetación y le digo aceptar y listo. Y aquí tengo pues el cuadro de la fotografía, quito este texto y listo. Y así sucesivamente iré creando las cajas o las etiquetas div donde vamos a agregar todos los elementos, el logo, las fotografías, los textos, ¿sí? Las animaciones y todo lo que hace parte del diseño del sitio web. Entonces este es nuestro primer ejercicio, nuestro primer trabajo. Ahora en otro video veremos cómo seguimos con el siguiente proceso.